Vamos a hablar ahora sobre el Servir, esta institución creada para garantizar la meritocracia de los funcionarios públicos, que es objeto de una polémica porque hay quienes quieren pasarla a depender del Ministerio de Trabajo. Hemos invitado por eso a la presidenta de Servir, la señora Janayeri Boyer, para que nos explique cómo está siguiendo esta polémica que hay sobre el estatuto final en el organigrama del Estado de la institución que usted preside. Señora Boyer, buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, Fernando, buenos días, Mabel y Carlos, buenos días a toda la audiencia que nos sigue, nos escucha. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué argumentos se han dado para modificar el estatuto que la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, tiene en el Estado? ¿Por qué está esto en debate ahora? Esto está en debate desde el año pasado, no desde ahora. Cuando el señor ministro de Trabajo, Eder Maraví, planteó como un debate de adscripción de Servir al Ministerio de Trabajo. Y luego la ministra Betty Chávez lo retomó. Nosotros creemos que no debe adscribirse porque Servir tiene una misión y una función totalmente distinta a la que detenta el Ministerio de Trabajo. Y no lo decimos nosotros solamente, lo ha dicho la Secretaría de Gestión Pública en un informe claro y contundente del 14 de enero de este año. Es decir, hay un informe técnico que indica que no sería lo más recomendable. ¿Cuáles serían las consecuencias de que Servir pase? ¿Cuáles serían las consecuencias de que Servir pase al Ministerio de Trabajo? Servir es una entidad que defiende el mérito, que defiende un servicio civil íntegro, meritocrático, idóneo, sin consignas partidarios, para poder proveer servicios públicos que funcionen y que puedan llegar a toda la gente a lo largo y ancho del país. Esa es una de las cosas que apuntala el informe de Secretaría de Gestión Pública y señala categóricamente desde el 14 de enero que Servir no debería pasar al Ministerio de Trabajo. Y en ese sentido, no ha habido ningún cambio en las condiciones desde el 14 de enero a la fecha como para decir que tendría que haber una reevaluación. Entonces, usted señala que si es que se concreta este cambio, este pase al Ministerio de Trabajo, sí habría esa situación de no defender el mérito, ni mucho menos contratar personas en base a su capacidad y no por cuestiones políticas. ¿Eso ocurriría? Lo que ha venido señalando la OCDE es que instituciones como Servir, OCDE, al cual queremos ingresar como país y que hay un compromiso por parte del presidente de la República, es que una institución como Servir tiene que estar en el centro del gobierno, es decir, donde se toman las decisiones de poder, porque Servir tiene que estar en condiciones de poder decirle a cualquier ministro o ministra, al presidente del Poder Judicial, a un gobernador regional, cómo tendrían que gestionar su personal para poder proveer servicios que lleguen a todas las personas a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, no puede estar en un sector, tiene que estar muy cerca del poder. Por ejemplo, Colombia está en la Constitución y reporta directamente al presidente de la República. Ningún país OCDE tiene a una institución como Servir en un sector. Es más, yo he conversado con algunos expertos de la OCDE y se sorprendieron cuando escucharon esa posibilidad. Y Janayeri, tengo entendido que ya está listo el reglamento de la ley de idoneidad, la 31419, perdón, que establece estas disposiciones para garantizar justamente la idoneidad de los funcionarios públicos, acceso de ellos al aparato estatal. ¿Cuáles son los principales puntos que tiene este reglamento y la utilidad que tiene? Porque evidentemente con esto nadie o cualquiera va a llegar al aparato estatal. Carlos, este reglamento, como tú comprenderás, establece un piso mínimo para poder empezar a ordenar lo que ha venido pasando con los funcionarios y los directores generales de las instituciones públicas. Es decir, con aquellas personas que tienen las más altas responsabilidades en el Estado peruano. Tienen que tener algunos requisitos mínimos, como por ejemplo para poder dirigir la política en materia de transporte, para poder dirigir las políticas en materia de salud, en materia de educación. Entonces, este reglamento, que por cierto ya lo hemos remitido el día viernes, este viernes 11, a la Presidencia del Consejo de Ministros para su pronta aprobación, tiene por propósito establecer ese piso mínimo, porque en Servir defendemos y promovemos este Servir íntegro, sin consignas partidarias, meritocrático, idóneo, que pueda llegar a todo el país.
Sí, señora Boyer, por favor, yo le ruego que nos acompañe un instante durante la pausa, escuchar a los anunciantes de RP, retomamos nuestra conversación porque queremos que nos explique si todo lo que nos ha dicho usted es exacto. ¿Cuáles son los argumentos del Ministerio de Trabajo para persistir en querer en buena cuenta absorber servir? Posición que no se ha todavía definido. Creo que el propio primer ministro expresó sus reservas, ¿no? Pero nos dirá qué argumentos usan quienes quieren que servir pase al Ministerio de Trabajo y deje la PCM. Vamos a una pausa, retomamos nuestra conversación con la presidenta de la Autoridad Pública del Servicio Civil, la señora Janeiri Boyer. Boyer, quien es presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, conocida como Servir, nos había explicado que hay un informe técnico y una opinión de la OCDE hostil al cambio del estatuto de Servir, que algunos quieren que sea adscrito al Ministerio del Trabajo. Y yo le había preguntado qué argumentos tiene el Ministerio de Trabajo para que este cambio se haga pese a las opiniones técnicas contrarias que han sido vertidas. Sí, Fernando. De acuerdo al informe de la Secretaría de Gestión Pública, el Ministerio de Trabajo alega que Servir debería pasar para poder fortalecer sus principales líneas de acción. Y dentro de sus principales líneas de acción se encuentra, uno, poder regular las relaciones entre trabajadores privados y la empresa privada, ¿no? Y la segunda línea de acción es poder promover el empleo. Si Servir lo que hace es defender un servicio civil íntegro, meritocrático, idóneo para poder proveer servicios que lleguen a todo el país, entonces definitivamente la misión de Servir no encaja allí, ¿no? Tiene que ser transversal a todo el país y no podría estar en un ministerio distinto al ministerio que es el coordinador de todo el país, incluso en la articulación entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales. Sí. Señora Boyer, sí. Y en los últimos tiempos usted se ha reunido con el primer ministro Aníbal Torres. ¿Él le ha expresado cuál es su posición al respecto? Porque la tendencia era fortalecer Servir. ¿Qué es lo que le ha dicho si es que se ha logrado reunir? Efectivamente, nos hemos reunido, yo me he reunido con el premier la semana antepasada, el viernes antepasado, y le hemos hecho notar nuestra preocupación y le hemos indicado, digamos, todos estos argumentos que les estamos señalando para la no adscripción, indicándole que además lo que estamos defendiendo nosotros no es solamente Servir o la silla en Servir, sino que estamos defendiendo la propia política general de gobierno que ha sido aprobada este año. ¿Y qué le ha expresado el primer ministro? Donde uno de sus ejes es precisamente fortalecer Servir y poder impulsar la reforma del servicio civil. El primer ministro lo que ha mencionado es que él va a conversar con el Consejo de Ministros y hacer una evaluación técnica al respecto para poder tomar la decisión. Ahora, señora Boyer, cuando se publica esta ley 31419, se señala que aquellos servidores que ocupan cargos de confianza tendrían 30 días para presentar la documentación que acredite justamente su idoneidad y aquellos que no cumplan con ese requisito tendrían que irse. Y ya las entidades públicas están, diríamos, respetando esta decisión de regularizar esta situación, presentar la documentación necesaria en el caso de los cargos de confianza. Precisamente por eso es que hemos remitido ya el reglamento para poder ayudar a las entidades públicas, a las oficinas de recursos humanos, a que puedan hacer ese contraste fino entre el legajo, los documentos de cada uno de estos funcionarios y que puedan, digamos, recomendar su permanencia o su salida de estas entidades en caso no cumplan estos requisitos mínimos. Muy bien, era Janeiri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir. Le agradecemos muchísimo por estos minutos. Son las